La inocencia, me parece, es un estado de gracia. Es mirada limpia para descubrir la vida. Es como no tener sombras en el alma. Creo que la inocencia es un guiño de Dios para la alegría. Es como los ojos al amanecer, cuando el amor y la entrega sublimaron la condición humana. Alegría pura es. Pero en medio de esa alegría también, por favor, no nos olvidemos de los pobres, no nos olvidemos de los que sufren. Acompaña a Cristina Castelo en Sin Máscara. Jugar loto y ganar millones. Con el loto no solo ganan los que juegan, también ayudas a ganar a los que no pueden jugar. Loto, con desquite, yapa y sale Osvaldo. Elegancia y sencillez. Para almorzar, cenar, tomar tragos y paladear las delicias del chef Rodrigo Toso. A toda hora. Los precios son armónicos. En Tijuana 218 de Recoleta. Chelsea Love es estilo. Reservas 4-812-4578. La señora Cristina Castelo se viste en María Boneo, Quintana 14. Razón. Tal vez porque cantamos embriagados la vida, crees que fue con nosotros lo que tú llamas buena. Puedes aproximarte, puedes tocar la herida de amargura y de sangre hasta los bordes llenos. Ganamos la alegría bajo un cielo sombrío, mientras el desaliento nos prendía en sus redes. Hemos tenido sueño, hemos tenido frío, hemos estado solos entre cuatro paredes. Vivimos. Llena el alma la hermosura más plena. En países de nieblas también nacen flores. Después de la amargura y después de la pena, es cuando da la vida sus más bellos colores. Doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, digamos para que la audiencia sepa, porque no tiene la obligación de saber todo, político de toda la vida, desde los 14 años, es ex gobernador de Río Negro, actual presidente de la Fundación Ilia para la Democracia y la Paz, abogado, intelectual de alto vuelo, y es tanta su trayectoria que iremos diciéndola de a poco. Osvaldo, te elegí este poema de José Hierro, uno de los dos poetas españoles contemporáneos más importantes, porque me parece que tiene que ver con vos y que tiene varias lecturas. ¿Qué fue lo que sentiste vos cuando lo leíste? Bien, claro que sí, pero creo que también tiene que ver con muchos argentinos inquietos, muchos argentinos que confían todavía en su esfuerzo, sin quedarse en Argentina, sin quedarse, por supuesto, no para privilegiarse con ella, sino para privilegiar a la patria, ¿no? Un argentino que necesita nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, y no nuestra facilidad ni nuestro huida. Pero creo que has elegido muy bien el verso de José Hierro. Yo lo entendí como hay un montón de lecturas posibles, ¿no? Pero es la posibilidad de luchar. Nacen flores aún en la niebla o algo parecido, ¿no? No lo sé de memoria. ¿No? Exactamente. Claro, no, estamos viviendo épocas duras, sin duda alguna, en Argentina. Tiempos de opacidad y penumbra, en las que hay desorientación, hay escepticismo, pero siempre ocurre que después de la noche oscura suele venir la alborada, y a veces la noche también es un camino hacia la libertad.
Yo suelo contar una anécdota de Moisés Levenson, que fue uno de los más lúcidos políticos argentinos en la década del 40, un radical, de tener siempre, ¿se acuerdan ni siquiera los radicales, no? Exactamente. Bueno, Levenson iba con un compañero en la ruta, a Junín, de noche, manejaba el amigo, y se aparece una liebre en el camino delante del auto, y empieza a correr en la misma dirección del auto, y adelante del auto. Ustedes saben, lo sabés, que las liebres se deslumbran, y entonces no saben cómo apartarse del camino, y entonces siguen corriendo detrás del auto, por lo cual, de inmediato, tomo menos velocidad, trato de frenar para no pisar a la liebre. Pero la situación era peligrosa para la pobre liebre. Entonces Levenson le dice al amigo, apaga las luces. Desde luego, cuando se apagan las luces, la liebre se escapa, sale del camino. Y Levenson le dice a su compañero, dice, mira vos, este es uno de los casos en que la oscuridad permite la liberación. Qué curioso, ¿eh? Es como una paradoja, ¿no? Por eso, a lo mejor... Esto me hace acordar a una cosa que leí en uno de tus libros, que vamos a contar que tenés 5 libros publicados y uno en proceso de gestación, que cuando salga va a ser realmente una maravilla. He tenido por suerte acceso a algún pedacito, algún manuscrito, qué antigüedad. Alguna cosa que te da en la computadora, ¿no? Siempre existe manuscrito. Se dice, porque ese olor a papel. Donde decías Las máscaras del poder, que para mí, de los libros tuyos que enseguida voy a mencionar, es es una declaración de principios, es una elección de vida, es un montón de cosas, ya voy a contar a la teleaudiencia. Vos decís allí que a veces se miente con la verdad, ¿no? Esta paradoja que contás me hace acordar. A veces miente con la verdad, otras veces con el silencio. La verdad es una cosa, no es una búsqueda, es una cosa difícil de encontrar. Además, nuestra verdad no necesariamente tiene que ser la verdad de los demás. No hay verdades absolutas. Pero lo que sí es más sencillo descubrir, y ese debe ser nuestro empeño, sobre todo en una Argentina tan hipócrita, tan secreta, con tantas vueltas, nuestro empeño debe ser tener la certeza, por lo menos, de dónde está la mentira. Se me ocurrió la palabra crisis en alguna de cosas que vos dijiste con respecto al país. Y recuerdo que alguna vez te escuché decir, no sé si era tú o si hablabas de algún autor, que crisis es cuando algo no termina de morir, un tiempo no termina de morir y un tiempo o algo parecido no termina de nacer, ¿no es cierto? Crisis. Hay la idea de crisis está vinculada a la idea de ruptura. Por su origen griego es cuando eclosiona algo que está enfermo, ¿no? La Argentina tiene crisis, pero más que crisis tiene una latencia de crisis, es una sucesión de crisis latente que nunca termina de quebrarse ni nunca termina de salir, ¿no? De salir, que la crisis supone una ruptura de lo anterior y el nacimiento de lo nuevo. Bueno, en la Argentina en los últimos, casi yo te diría medio siglo, ¿no? Nunca termina de morirse lo viejo y nunca nace del todo lo nuevo. Sol y plata de luna cohabitan. Tiempo detenido. Agoniza el pretérito, se vivifica el presente. Estertores de la noche por su muerte, inevitable. Sol que parirá la luz, inevitable. Alba, inhumación de las sombras, veredicto del cielo. Osvaldo Guerrero, recordemos a la teleaudiencia que, no tienen por qué saber todo. Tuviste tu primer cargo público, creo que a los 25 o 26 años, pero cargo ejercido de verdad. Antes, a los más 20. joven era, no, a los 26 años tuve el primer cargo público, fui secretario de Asuntos Sociales en la provincia de Río Negro. Exacto, pero digamos que Era sos un chiquilín. de Buenos Aires, nacido en la Florida, y que de chiquilín empezaste con esto, y que nunca paraste. En la época de la represión... Bueno, cuando no me dejaron, teníamos que parar, ¿no? En las sucesivas dictaduras. Claro, pero ahí hacías, como abogado que sos, los habeas corpus que la mayoría de los abogados se
negaban a hacer, ¿no? Porque era arriesgar también. Luchamos desde donde podía. Claro, se hacía lo que se podía. Ahí escribiste. Ahí empecé a trabajar sobre el krausismo, que es la filosofía que originó el pensamiento de la Unión Cívica Radical y que tuvo mucha influencia en Argentina a finales del siglo pasado. Sí, ahí trabajamos mucho y salió un trabajo que creo que está agotado, pero que suele ser de consulta en las universidades, no solamente en las argentinas, sino también fuera de ellas, se pude descubrir con mucho orgullo, ¿no? Se llama El radicalismo y la ética social, Irigoyen y el krausismo. Si pueden, consíganlo. En esta primera parte, que es como un ping-pong de todas cosas disímiles, yo te pregunto, este año que es el año de Bach, y que vos sos un melómano, que sabes muchísimo de música, has escrito sobre Bach, entre otras cosas, que cómo el ser humano puede acercarse a la perfección cuando conjuga talento, imaginación y razón. Bueno, Bach es un ejemplo de música abstracta, ¿no? De música matemática, hay una conjunción ahí de ciencia y de poesía, y posiblemente sea el más grande de la música en toda la historia. Yo cuento alguna otra cosa de Bach, pero no sé si tenemos tiempo, pero sí, bueno, siempre uno piensa en Bach, digamos, los oyentes, ya no, el hombre culto por los niños. Bueno, piensa en Bach como un músico de tristeza, un músico que solamente está inspirado en Dios. Las misas y demás, claro. Las misas, las pasiones. Bueno, no era exactamente así. Bach componía una misa por semana, o alguna música, o alguna cantata para las ceremonias religiosas. Pero además le cantó a los monarcas, reyes y nobles de su época, le cantó a su pueblo, hizo música muy alegre y muy llena de vida, de manera que es esa conjunción que vos señalaste, ¿no? Sí, pero ahí en esa conjunción a mí me faltaba una cosa que a eso apuntaba, faltaba el corazón, talento, imaginación y razón, y sin lugar a dudas, si no hubiera estado puesto el corazón de Bach ahí, no hubiera sido posible nada. El alma, digamos. O el alma, no sabemos los sentimientos, digamos. Bach seguramente pensaba que el alma los sentimientos, ¿no es cierto? La parte emocional. Toda tu vida, por otra parte, por más que haya ejercido tu carrera política, vos sabés que yo leo mucho de los entrevistados antes de entrevistarlos, toda tu vida has actuado con el razonamiento, pero con el motor infinito del corazón, ¿no? Si no, no seguiría siendo como sos en cuanto a coherencia, mantener principios. Entonces, ¿qué lugar tiene la el vida corazón? es eso, la vida es razonar, la vida es apasionarse, pero también es inútil contener o atar los sentimientos y los compromisos que muchas veces no nacen de la mera razón, que no alcanzan para conocer todas las realidades de la vida, sino que exigen también ese compromiso que solamente los humanos podemos tener, es decir, la conciencia de nosotros mismos y la conciencia del mundo que nos rodea. Libre para elegir la luz del conocimiento a la oscuridad de la ignorancia, libre para recrear la identidad en la identidad del amor. Yo quiero que vos me cuentes, que vos le cuentes a la teleaudiencia, porque es un importo, cómo fue, porque acá hay una memoria muy flaca y eso es muy grave, ¿no? Vos mismo lo has dicho y lo has escrito, que cuando se olvida la historia es gravísimo. En la última etapa, gobernador de Río Negro del 83 al 87, que sacaste más votos que Alfonsín a nivel nacional, en una provincia que había sido tradicionalmente peronista hasta aquel momento. Después, diputado nacional hasta del 87, que sacar la cuenta de 4 años. 91. Y luego presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que corre por mi cuenta, creo que cuando fue presidente Moisés Levenson, a quien vos nombraste, claro, de la Convención Nacional, y cuando fuiste vos fue la única etapa
en que la Convención Nacional no fue un sello de goma. Bueno, no quiero... Pero yo lo digo, yo corro no. por mi cuenta. Yo hacía periodismo político, vos lo sabés, en esa época. Iba a todos lados, a los lugares peronistas, radicales, de todo, y lo vi. Por favor, contá. Bueno, la Convención del Radicalismo es la Asamblea Popular del Radicalismo, ¿no? Digamos, es la autoridad máxima del radicalismo porque está ahí el pueblo radical. De manera que es el organismo que estatutariamente debe fijar la línea política, debe tomar posiciones, que ante el momento tiene que recoger toda su tradición. Y es el ámbito del debate. Las convenciones del radicalismo siempre tuvieron debates apasionados, lúcidos, con una gran capacidad de raciocinio. Y durante mi gestión como presidente de la convención creí que era necesario que se recuperara esa misión histórica del radicalismo. Y bueno, me tocaron tiempos difíciles, ¿no? Porque me tocó nada menos que el Pacto de Olivos, de manera que, en fin, me parece que el radical común, el hombre de la calle, que es al que realmente tenemos que atender, los distintos políticos, no solamente los radicales. Bueno, sí me parece que rechazaba, desde luego, la continuidad del régimen de Menem. Bueno, pero el pacto subvirtió ese pensamiento, ese deseo, ese anhelo, esa visión, esa perspectiva de la realidad que tenían, yo creo que la mayoría de los argentinos. Y bueno, fue un pacto oscuro, secreto. Yo siempre digo me parece que le ha hecho mucho daño al país. Bueno, y tuvimos que discutir en la convención la aprobación o no del pacto. Y ahí, bueno, ahí fallamos. No fallé, yo creo, en fin, hicimos los esfuerzos posibles, con muchos radicales, entre otros de la Rúa. En la Rúa se oponía al pacto. Montiel, que actualmente sí, el gobernador de la provincia. claro, que en aquel momento le ganaste vos a Y él. el propio Alfonsín se oponía a la reducción y a la reforma de la Constitución Sí, después 48 horas exacto. antes del pacto. Sin siquiera ser Yo creo que presidente. es un episodio Mucho, muy dramático, pero además yo te diría que además ha marcado la Argentina del presente y espero que no marque por mucho tiempo más la Argentina del futuro. a mí me interesa que, porque por la memoria flaca, por la necesidad de sobrevivir que impide vivir y pensar, la gente se debe haber olvidado de todas estas cosas. Y yo quiero que lo sepan. Vos ahí renunciaste a la Convención Nacional, denunciaste el Pacto de Olivos y que el partido se había ido del diario del partido. El radicalismo como estructura partidaria, te quiero decir, en lo que se llaman las cúpulas dirigentes, la superestructura o la burocracia, ¿sí? Está en una situación de crisis y retroceso. Bueno, con la candidatura de Horacio Masachesi llegó a salir tercero en las elecciones nacionales, en unas provincias prácticamente no existíamos. Pero lo cierto es que eso no quiere decir que la idea radical haya desaparecido, por el contrario, forma parte de la historia argentina, que está enraizada en la historia del último siglo, en la lucha por la democracia, en la conducta ética, en la vida cívica, por la defensa de lo nacional, y por la defensa de las libertades, en fin, y las igualdades sociales. De manera que la idea radical existe, lo que es evidente es que está desvirtuada por su vigencia, no de ahora, desde hace bastante tiempo. Ha perdido el impulso, ha perdido la mística, y bueno, y hay muchos radicales engañados. Pero yo no concibo una Argentina democrática sin que la idea radical, cualquiera sea el momento que toque vivir, sin que esa idea, que forma parte de la historia argentina, no tenga vigencia, no tenga fuerza. El día que la idea radical, la idea del radicalismo, tal como la pensaron sus grandes figuras, claro, como la pensó el pueblo, porque en si definitiva... no, hoy radical, ¿qué quiere decir? Esto es lo que estás diciendo, esta es la... Bueno, sí. Bueno, yo creo que vamos a perder definitivamente la esperanza de realizar en la Argentina una democracia con sentido social y con sentido igualitario, ¿sí? Quiero preguntar, ya vamos a seguir con lo otro. Vos que tenés 7 años de estudios de piano o más, bueno, que sabés de poesía, que sabés de literatura, ¿qué es el arte? El arte es saber dar lo mejor de sí mismo y lo demás, y además es saber aprender
lo que la vida y la realidad y nuestros sueños y nuestras esperanzas nos enseñan. Y es una manera excesa de expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras personas. Arte para la resistencia, para que Bach y Brahms, Mantegna y Redon, Eluard y Denot, y tantas deidades de música y color y poesía. Arte, sean trinchera y abrigo, para salvarnos y salvar, para no ser miserables. Te hice la pregunta del arte para hacerte una trampita. Yo soy muy tramposa. Cosa que nadie Vamos a ver. Cosa que nadie me puede Vamos a ver si tengo una trampa, ¿no? Yo te descubrí en el año 88 que se hacía periodismo de temas políticos, que te hice la primera entrevista. Fue en marzo del 88, yo estaba en una situación muy especial de salud. Vos luego hiciste un viaje a China con otros políticos. Y yo leía los diarios. Y en uno de esos diarios, tú sacaste 3 notas sobre China. Los otros no sacaron ninguna nota, andaban tratando de ver qué se comían, qué se tomaban y de venir a decir cómo tienen los ojos los chinos. No, yo recuerdo quiénes habían ido con vos. Y yo leí en página 12 que está en este libro que se llama El nombre de las cosas, luego lo voy a mostrar en mi cámara, que es una recopilación de ensayos que escribe el doctor Osvaldo Álvarez Guerrero para distintos diarios, entre ellos el diario de Río Negro, que se llama Río Negro. Yo lo tengo en diario de aquella época, pero bueno, acá está mejor. Fueron 3 notas, pero yo voy a leer 2 partes. Estabas en China, que podías estar hablando de política, trenzando, viendo cómo es la comida. Yo leí, empezó a hablar de China y dice: envidiable posibilidad la de aquellos formidables ejemplares de la creación humana. Ningún señor de la vida y la muerte que tanto asolaron en la China, pero también en nuestras tierras, podrá vivir jamás un solo momento de intensidad creadora semejante, aunque tenga otros de distinta naturaleza. A ver, ante ese, me estoy salteando partes para no hacerla tan larga, pero me salté una parte importante que decía: el que sabe perderse en el éxtasis espiritual de la creación estética. Ese es el que estoy buscando y no lo encuentro. Bueno, ante ese vibrante goce espiritual de los artistas chinos, puedo comprender a quienes afirman que la única verdad está en la belleza, que reúne en su axiología valores superiores como la justicia o la libertad. Lo bello armoniza amorosamente todo lo humano y lo divino. Yo cuando lo leía esto, lo conté a la audiencia, pensé, ¿cómo puede ser? Además coincidía con mi concepto del arte, que creo que acá lo estás definiendo. Cuando ya empezaba un poco la decadencia de las personalidades de la política, ¿no? Se había acabado el discurso, el lenguaje era prostituido, las palabras no querían decir nada. Y vos estabas en China pensando en estas cosas y percibiendo. ¿Qué pasa en tu alma ahí? La estética y la ética tienen mucho que ver. No es un descubrimiento mío. La ética busca dónde está el bien. Es una disciplina que intenta distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la estética se refiere a la distinción entre lo bello y lo feo. Ahora, lo bello y lo bueno siempre están ligados. De manera que sería injusto decir que quien se ocupa de lo bello no se puede ocupar de lo bueno. Son lo mismo. Y que siempre la belleza está en la riqueza, muchas veces se sostiene. Bueno, hay que tener una concepción antropológica de la vida estética y de la vida buena. Y yo no creo que nadie pueda ser bueno si no sabe distinguir dónde está lo bello. Belleza es la tarea del hombre en este mundo. Intensidad, tensión espiritual. Debajo de la piel, estallido de pasión, rebelión de la sangre,
alarido de dicha, a ras de piel, silencio, exquisitez, delicia de armonía, gestualidad recoleta, modestia del alma. Vos renunciaste a la Convención Nacional y seguiste haciendo política, pero no con cargos ni esas cosas, que sé que rechazaste un montón, porque vos jamás has estado en la carrera de los cargos. La política, fíjate, la política no. Hay una concepción falseada de lo que es la política, ¿no? Se piensa que la política es un candidato a algo, a tener un cargo público. O, como la definía Max Weber, ¿no? La búsqueda de la consecución del poder o de su conservación. Y bueno, yo en esto sigo un poco de Irigoyen, ¿no? Que decía, bueno, no nos interesa tanto el poder, no nos interesa el poder, sino la justicia. Y bueno, la política se puede hacer desde el llano. De hecho, los que han llegado a lo que se llama poder, entre comillas, porque no siempre los gobernantes tienen el poder real, cosa que está sucediendo ahora, llegan al poder y creen que con eso tienen todo resuelto, pero si uno se fija, mira, muy pocos presidentes de la República puede ser que hayan tenido una cuotita de poder, pero pocos han tenido la gloria. Sí. Nadie se hubiera imaginado. Fíjate que una figura como Menem, que es un poco una caricatura de lo que es una democracia deformada, una falsa idea del poder, ¿no? Y el poder político de la política, ¿quién hubiera imaginado que podía ser presidente, que lo iba a reducir el pueblo argentino? Yo te diría en 1980, por ejemplo. Esa figura un poco caricaturesca. Un poco. En fin, de manera que ahí tenés un caso típico en el que se piensa que la política es el poder, ¿no? La política le hicieron muchos argentinos que no llegaron jamás al poder. En definitiva, la política la hace el pueblo, ¿no? La hacemos todos nosotros, permanentemente, de manera que es absurdo, inútil tratar de desvincularse de la política, porque la política es la vida colectiva. Lo que pasa es que ahora, con toda esta cosa de que toda la corrupción que ha habido en la política que muestra la televisión, mientras otros políticos verdaderos han estado trabajando en serio sin aparecer todos los días como figuritas repetidas. La gente descree a los políticos, la gente necesita vivir, estamos en un estado calamitoso, en un país, en un estado de emergencia espiritual, moral y económica y política. Para mi modo de ver, veo la desesperación en la gente y me duele el dolor de los demás. Entonces, claro, es muy difícil para la gente decir voy a asumir el papel de ciudadano si tiene que luchar para sobrevivir, ¿no? Y si se olvidó de ser ciudadano, es un usuario maltratado. Estamos gobernados por un régimen plutocrático. Voy a tratar de explicar un poquitito esto, porque un régimen en cuanto es un sistema muy inflexible, muy rígido, que ha capturado al Estado argentino. Una superestructura en la que yo diría que los políticos, o los que nosotros llamamos políticos, no son los que realmente hacen política de poder. El poder hoy día lo tienen los banqueros, ¿no? Sí. Lo tienen los grandes centros financieros, y además esta cosa que ha sido el producto de estos 10 años de consolidación y profundización de este régimen, las empresas prestadoras de servicios privatizadas. Esos son los que mandan, para totalmente. En definitiva, cuando se habla de política hay que decir, bueno, ¿quién es el que manda y quién es el que es mandado? En una democracia manda el pueblo. En un gobierno plutocrático manda este poder económico, que en realidad tiene una idea de política. Absolutamente. Tiene una idea de las desigualdades, de los desvalores, tiene una idea de las jerarquías sociales, sabe que no todos tienen que tener las mismas oportunidades, piensa en esos términos, necesita la exclusión, porque es la manera de expoliar mejor la realidad nacional. ¿Vos querés decir? Es una idea colonial de la Argentina. Claro, hace falta que haya pobres para que se poder. Lo que yo llamaría el régimen plutocrático, que es el que gobierna, independientemente de que hayan cambiado las figuras políticas, ¿no? Esto no se trata simplemente de que se gobierne. Menem, muchos argentinos pensaban que porque Menem se fuera, ya iba a producirse un cambio. No, en absoluto. En la medida en que no se derroque, o para decirlo de alguna vez, no se lo quite del centro de la decisión política a este sistema plutocrático, que es el que originó la deuda externa, el que originó
estas tarifas tan altas, ¿no?, que pagamos los argentinos por recibir Pésimos servicios. pésimos servicios que ya te diría que ya no, en la concepción moderna de la democracia social no se puede pensar en que somos usuarios, ni somos clientes. Todos los argentinos, cualquiera sea su condición social, tienen derecho al agua, tienen derecho a la luz y tienen derecho a la energía, ¿no es cierto? Perdón, voy a aprovechar para... para... es imprescindible, digamos, de la vida moderna. Perdón, voy a aprovechar para meter un bocadillo. La teleaudiencia sabe que contesto todos los mails. Si no contesto alguno es porque, además de algunas travesuras que hizo alguien, Radar, que es de Telecom, hace que los mensajes se pierdan en el camino y no tiene ninguna explicación. Si no contesto algún mail, llamen por teléfono al teléfono de oyentes, desprenden su teléfono y los voy a llamar, porque yo contesto todos por consideración humana. Perdón, Osvaldo Álvarez Guerrero. No sé si te hice perder el hilo de lo que decías, pero si no me olvidaba de creo eso. Que ya estaba bastante dicho, ¿viste? Pero vamos a poner un toquecito de algo más lindo y más poético, que vos tenés mucha poesía. Háblame del amarillo Van Gogh, o háblame, si querés, del amarillo Retama, de esos que abundan en Bariloche, donde has vivido tanto tiempo. Sí, las retamas de Bariloche no son equiparables a las de Van Gogh, entre otras cosas porque son... No, el amarillo. Están ahí, ¿eh? Una cosa es la pintura, la expresión. Sí, tiene una vida, un fulgor tan especial. Es una Bariloche que se presta para es un clima de montaña, de manera que se presta para ese tipo de florecimientos. Yo diré que lo que me gusta del amarillo es cuando se mezcla con el verde y con el azul. Ah, queda claro ese, porque se nota, sí. ¿no? Es el color como valor, ¿no? En el sentido que se dice en pintura. Y cielo y luces lejanas, y un avión me hace guiños, y plagio estrellas en el azul tapiado, y casitas remotas, y perfiles de humos, y barcos presentidos, y Dios, y yo con tu inminencia, y azules y amarillos, y la dicha que me habita, y la luna en la ventana, y escucharte, y saber que estoy en vos, y que abrirás esta puerta, hoy, más tarde, ya, y seremos plural. De la Rúa, ¿suaviza el modelo o es una agudización del modelo que empezó con los 10 años del menemismo? Este gobierno, Alfonsín el otro día dijo que era muy lento, ¿no? Le puso 7 puntos, una calificación que por supuesto no la dio él directamente, se la preguntaron. Me parece que es un poco absurdo tratar de calificar como si fueran alumnos, ¿no?, de un curso a los gobernantes. Yo, fíjate vos, y con relación a la pregunta que me hiciste, me parece que este gobierno no ha sido lento para nada. Ha tomado decisiones que no se animó a tomar en 10 años, ¿no? Bajar de los sueldos a los empleados públicos, poner un impuesto para los que tienen sueldos, ingresos mayores de 1.200 pesos. Él lo hizo con decretos de necesidad y urgencia, cuyo solo nombre indica que se apuran. Exacto. Fíjate, tanto se han apurado que te voy a dar un ejemplo muy gracioso en este sentido, ¿no? Ha dictado un decreto de necesidad y urgencia que regula el funcionamiento de las obras sociales. En la práctica lo que intenta hacer es poner todas las tareas al servicio de las empresas preparas, que son los monstruos, y sí. que consideran la salud como un objeto de lucro y del comercio. Sí. Pero ese decreto de regulando las obras sociales, el propio decreto dice que va a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2001. Yo tengo que absurdo. Es loquísimo. O sea, lo dicta ahora, Claro. De manera que, fíjate si se apura. Me parece que no es para nada lento. Está muy apurado en consolidar o en tranquilizar a quienes ejercitan realmente el poder en la Argentina, los llamados inversores, que en realidad son especuladores, son prestamistas o usurarios, los que han conformado, son los que nuestros acreedores externos e internos, y que han apoderado de los instrumentos fundamentales de la estructura económica y social argentina, que son los servicios públicos. Exactamente.
Yo creo que no hay demasiada desilusión con De la Rúa porque en general se votó en contra de Menem, muchísima gente, ¿no? No hablo de un caso o de otro, más para que se vaya que para que quede De la Rúa. Pero sí hay una desilusión de la democracia, porque la democracia también exalta el valor de la felicidad, ¿no? El bien común, y sin embargo acá, en los primeros 6 meses de poder, que es cuando más fuerza, más poder se tiene, ¿no? Cuando más poder, toma las medidas que son todas para el establishment. Sí, el pueblo está en queja, ¿no? El pueblo está en queja, no para nada feliz en su gran mayoría, aunque la felicidad es difícil de establecer en cuenta, pero de acuerdo a los parámetros, si uno dice, bueno, si no hay trabajo, si hay desempleo, si hay miseria, si hay ingresos muy bajos, si hay desigualdades tan profundas y tan dolorosas, que hay tantos argentinos que lo están pasando tan mal. Bueno, entonces no es fácil conseguir que alguien pueda ser feliz en esos términos. Por supuesto que estos problemas no se pueden resolver en 6 meses. Sí. Pero por lo menos que no los acreciente, ¿no? Claro, lo que hay, lo que es evidente es que hay una orientación que es inversa, por lo menos a las esperanzas populares antes de las elecciones del año pasado, ¿no? Esto está claro. Las encuestas nos dicen que el presidente ha perdido más de 27 puntos en la confianza y en la actitud popular, de cualquier manera sigue teniendo esperanza porque es un hombre correcto, es un hombre bueno. Señor presidente de los argentinos, usted me conoce y sabe de mi trayectoria, por gracia de Dios, transparente. Permítame entonces que con modestia le transmita mi dolor por nuestros pobres, por nuestros niños, por nuestros viejitos, por nuestros jóvenes, por los sueños yermos de la mayoría, por nuestra cultura sin poder de implosión, de explotar para adentro. Doctor de la Rúa, todavía puede hacer usted la gran revolución, la revolución del bien común. Así sabrá del deleite de sentirse amado. Si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Osvaldo Álvarez Guerrero, ya estaba dicho, político de toda la vida, y para los que creen que desde el 95 hasta ahora estuviste en el freezer, digamos que seguiste haciendo política, pero sin estar buscando los cargos, sino tirando semillas, si me permitís que resuma. Para apuntar a esta pregunta, hoy estás lanzado de nuevo, sin haber dejado nunca la política, de nuevo a la política como más activa, más de ir a dar charlas, de ir a encuentros, de construir una alianza o una agrupación. Estás con Elisa Carrió, además, o ella con vos, o juntos. Contanos, por favor. Estamos parecidos, muy parecidos. A mi juicio es la mujer política más importante de la vida argentina. No sé si solamente de ahora, sino de los últimos años. Sí, coincido. Importante para bien, ¿no? Porque estamos en una tarea con ella y con mucha gente que piensa parecida, en restablecer una nueva alianza de carácter nacional, de carácter popular, en la que lo radical tiene mucho que ver, pero que en lo que sobre todo tiene que ver es en el restablecimiento de una conciencia nacional. Estamos viviendo en una colonia, hemos perdido nuestra soberanía en el sentido más auténtico de la palabra, ¿no? En el sentido de que hemos perdido nuestra capacidad de decisión sobre los intereses, los destinos, los anhelos colectivos. Ha habido muchos desengaños y la alianza ha traído desengaños. Mucho. Yo no quiero ahondar, pero es evidente que el pueblo se siente desengañado, desencantado, escéptico, amargado. Pero creo que esto es injusto que nos ocurra a Argentina. Es un país muy interesante, tiene una gran historia, una gran trayectoria. No es alguno de los países africanos, asiáticos u otros países latinoamericanos. Es algo mucho más importante, a lo que figuran hoy
muy valiosa, no solamente con varios premios Nobel, además figuras políticas como el Pujo de un Sarmiento, un Alberto, un Julio Castro, Mitre, inclusive, o un Irigoyen, no quiero nombrar a los radicales, o un Perón, no cualquier país da esa figura, ni da los premios Nobel, ni los grandes poetas, y los grandes literatos, y los grandes pintores, y un pueblo tan apasionado. De manera que es necesario que de algún modo se restablezca esta dialéctica entre vigencia política, Para recuperar la política para el pueblo, recuperar la política para los argentinos, para esta patria que sin duda alguna es su historia, es la suma de sus grandes victorias y de sus grandes fracasos, pero también la Argentina son sus paisajes, son sus riquezas naturales, que tiene hasta sus triunfos deportivos, porque también en eso nos destacamos. Pero la Argentina sobre todo es el proyecto, ¿no? El proyecto que tengamos para nuestro destino, para nuestro futuro. Y es precisamente en este proyecto donde la dirigencia política y el poder plutocrático que se ha apoderado de los destinos argentinos y que nos está rigiendo, es lo que ha tratado de cortar, de apagar, ¿no? Y el mal desempeño de una cúpula politiquera, yo diría que sería mucho decir política, oportunista, posibilista, sin sueños, El gobierno... sin vigor, Sin vigor. sin fuerza, débil, asustadiza. Y vos y la diputada Elisa Carrió, ¿hacia dónde van? Primero que nada en denunciar la mentira. Hay demasiada mentira en la sociedad argentina. En rescatar la palabra en el sentido de que es una muestra de confianza, de auténtica realización democrática. La palabra significa cumplir con el contrato que necesariamente se hace entre el gobernante y el pueblo, lo que se llama el contrato social, ¿no? Entre el pueblo que es el que manda y nosotros que somos unos simples mandatarios. Terminar con la mentira, terminar con la falsedad. Esto es esencial. Después rescatar la necesidad de la unión de los sectores más populares, de los sectores más sociales, de los sectores con más sentido nacional, rescatar una conciencia nacional que está muy caída, conformar en consecuencia una nueva alianza que rescate precisamente las esperanzas populares. La tarea va a ser difícil, porque los enemigos, los adversarios, a los que he definido, no son cualquier cosa. Pero ningún pueblo puede obtener o alcanzar sus felicidad si está de rodillas, si está desencantado, o si no confía en sus dirigentes. Tiene que haber esta relación dialéctica de que te decía recién, en que el dirigente político recoge las necesidades, las voluntades populares, las interpreta y después lo conduce. Bueno, en esto estamos. Esto no es tarea de un par de dirigentes, ni de la formulación de un programa, es una tarea de todos. Ahora, para que todos los argentinos se pongan de pie y comprendan que cuando levantamos un poquito la mirada al poderoso, incluso tenemos miedo, bueno, hace falta un compromiso general. Y creo que en el caso mío, que yo no estoy en el freezer, si no estoy congelado y no creo que en ese aspecto... De ninguna manera soy testigo. ¿Ha estado tirando ceniza? Creo que ha llegado el momento de comprometernos públicamente, debemos haber tenido una cierta coherencia, no voy a ser profeta, sino simplemente de haber observado cómo venía la cosa, cómo se estaban configurando las redes del país. Yo creo que tenemos la obligación, el compromiso riguroso, indefectible, irrenunciable de contribuir a que los argentinos nos sentiremos en nuestra propia vida. La doctrina de seguridad nacional clausuró almas, cuerpos, sueños, vidas. ¿A cuántas almas, cuerpos, sueños, amores, vidas mata esto que llaman modelo? No quería dejar de preguntarte algo, muy brevemente, que ha salido muy chiquito en algún diario, con respecto a esto de la deuda externa del dictamen, del juez que empieza con él, en este momento se me borró el nombre, que lo mandó a Cámara. ¿Lo podéis explicar? Porque esto es tu voz es muy esclarecedora para la teleaudiencia. ¿Cómo dictaminó que desde el año 76 hasta el año 92 las empresas, todo lo de la deuda externa fue en perjuicio del Estado y en beneficio de empresas privadas? Eso
justamente lo que dice esa sentencia, que es, efectivamente, Atenas salió en un diario muy chiquitito. Sin embargo, es la más espectacular, la más profunda, la más sólida denuncia del verdadero latrocinio que sufrimos los argentinos, especialmente en el origen mismo de la vida externa, entre 1976 y 1982. Hace pocos días el juez Ballesteros, un juez federal en lo penal, decidió enviar al Congreso de la Nación todos los antecedentes, son más de 40 expedientes gruesos, con 22 pericias, expertos, testimonios de ministros, de políticos, de economistas, de empleados del Banco Central. Y ha determinado ese fallo judicial que la deuda externa argentina es ilegítima y fraudulenta en aquellos orígenes. Que el partido dice, entre otras, que el país dice, entre otras cosas, está casi de rodillas, vulnerable ante la conducción y las imposiciones de los acreedores, de los grandes centros financieros que son nuestros acreedores. Yo creo que es importante que se difunda esto, que se difunda porque va a contribuir a que si la actual condición económica realmente tiene la decisión de defender los intereses populares, recoja esos argumentos, que no son opiniones, son hechos demostrados judicialmente por un juez que ha sido correcto, que ha desempeñado sus deberes como corresponde y con el aporte de expertos y de pericias jurídicas, judiciales. Si toma todos estos argumentos, estoy seguro de que la Argentina puede renegociar o recalcular en mejores condiciones la deuda externa, que por otra parte, dadas las actuales circunstancias, y como lo reconoce hasta los propios acreedores, es impagable e incobrable. Si el juez además nos está diciendo que es ilegítima y fraudulenta en sus orígenes, en las que estuvieron comprometidos desde ministros, pasando por presidente del Banco Central, funcionarios del Banco Central, bancos privados, Salvamos Grifols. Bancos privados. Bueno, hablaste de Grifols, ¿no? Bueno, el radicalismo en 1983, cuando asume el gobierno, promete en su campaña electoral distinguir lo que es la deuda legítima de lo que es la deuda ilegítima. Y por supuesto los argentinos debemos honrar aquella deuda que fuera legítima, que no fuera inventada, que no fuera el producto de un fraude, que no fuera un producto de una estafa. Y además, Grifols, durante el tiempo en que fue el gobierno, profundizó esta investigación. García Vázquez, que era presidente del Banco Central, tiene un informe muy interesante que ha sido recogido por el juez Ballesteros en su sentencia. Y además, decía, no solamente son responsables de semejante irresponsabilidad quienes tenían el poder en Argentina, sino que también son igualmente responsables los acreedores, que sabían que estaban basándose en actos nulos, en actos fraudulentos, en actos delictivos. Osvaldo, perdóname, ¿qué resonancia te provoca el nombre María de Jesús? Bueno, mi madre, mi mamá se llama María de Jesús, ¿sí? Bueno, pero además es un nombre muy bello, ¿no? ¿Y por qué no me traducís en palabras la emoción que tenés en la cara cuando lo decís, a lo de tu madre? Sí, pero como uno no se va a emocionar con el recuerdo de la madre, hay tantas páginas lindas escritas de la madre, a mí me gustaría escribir alguna vez alguna. Y el nombre Alfredo Alfredo es mi padre. era... Tuvo un rey importante, Alfredo, de Inglaterra, ¿no? En los tiempos en que la nación inglesa se estaba creando. Es un nombre como el mío mismo, ¿no? Viene de los... Claro, vos de los visigodos. Claro, pero vos como que te llamaras doble, Guerrero. Porque Osvaldo creo que quiere decir guerrero, Sí, ¿no? porque tiene una... Pero yo te pregunté por tu papá, el mismo que te enseñó tantas cosas de la vida y que murió en el 97, me parece, pero que hasta te enseñó a hacer tortilla a la española, ¿no? Que no aprendí nunca. Una ¿no cosa que me has enseñado y otra cosa que la haga bien. Pero eso es grave. Luego es un plato riquísimo, ¿sí? Y me gusta jugosa. Regodeo con el siempre. Trascendencia, explosión y calma. Dibujo de la historia y del sol que acaricia ojos por la mañana.
es una palabra en silencio. Esto fue, como siempre, un trago de agua. Digo, volando. Este es un libro que recibí de Sudamericana y se llama, no me acuerdo, sobre áreas y tumbas. Se refiere sobre todo a la época de los represores, para que por favor nunca más. Es un libro imprescindible. Les quiero decir que tengo esta escenografía nueva, con nuevo estilo, gracias a Mariana Seferer, de El Restaurador, que me sigue vistiendo la exquisita María Boneo, a quien le agradezco infinitamente, y voy a responder a las preguntas de la audiencia femenina que me pregunta por mail y por teléfono. Claro, pero vos porque sos flaquita. Bueno, yo soy mínima y uso el talle mínimo, pero hay todos los talles que ellos que me preguntan y hacen la ropa a medida. Lo digo una vez, así no tengo que hacer 500 llamados para decir lo mismo. Bueno, me voy a despedir. Para ser brevísima, lo dejo con una cositita que intento ser de esperanza de algún lado. Quiero tratar de tomarme, ¿no? Siempre la poesía acude en mi auxilio y siempre Paul Eluard, uno de mis 3 amores, otros Mahler. Bueno, ¿qué me dice? Me recuerda algo. Yo digo lo que soy a los hombres que saben lo que la vida guarda, a todos los rebeldes cuidando su herramienta, cuidando el corazón. Esa es la herramienta, el corazón, y dándose la mano. Hasta el martes que viene a las 12 de la noche por Plus Satelital y sin máscara. Ahora contame cómo fue cuando te subiste a un banquito. Creo que fue Ili el que te empujó para que hablaras la primera vez en público. No fue Lidia. ¿Quién era? Bueno, no, era un dirigente magnífico, hombre de esos conocidos para el gran público del partido de Vicente López, sí. Pero te diré que no me empujó muy fuerte, que si no hubiera querido, no, vos tenías porque muchas yo tenía ganas. ganas de subir. Vos tenías la patita, Claro. sí, así preparada, ¿no? Y yo ahora te voy a hacer una trampa. Yo voy a pedirte ahora que me cierres el programa. Porque creo que este poema, que no lo tengo en libro, lo copié en la computadora, creo que tiene mucho que ver con lo que es el sentido de la misión o de la causa, o como se quiera. ¿Serías tan amable? Es un poema de Luis Cernuda. ¿Serías tan amable de cerrar con esto? Bueno, ¿por qué no lo lees vos? Porque me parece que tiene que ver con vos. Además yo leo hago los separadores, hago todo. Se llama Peregrino. Y bueno, dice: vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, de la muerte al regreso fiel le espere, mas tú regresar no pienses, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Muy lindo, ¿eh? Es bellísimo, pero vos acá regresás. Te dicen no regreses. Regresamos para adelante, ¿eh? No regresamos nunca para atrás. Te agradezco infinitamente que hayas venido. ¿Te has sentido bien? Bien. ¿Te has sentido como en un living de una casita? La belleza toda es amor, y amor y belleza dan sentido a la vida. La señora Cristina Castelo se viste en María Boneo, Quintana 14. Acompañaron a Cristina Castelo en
sin máscara. Jugá al loto y ganá millones. Con el loto no solo ganan los que juegan, también ayudas a ganar a los que no pueden jugar. Loto, con desquite, yapa y sale sabe. Elegancia y sencillez. Para almorzar, cenar, tomar tragos y paladear las delicias del chef Rodrigo Tose. A toda hora. Los precios son armónicos. En Quintana 218 de Recoleta. Chelsea Love es estilo. Reservas 4-812-4570. Jardinería con Cecilia tiene la más completa información sobre el maravilloso mundo de las plantas. Técnicas, consejos, novedades, huertas, cultivos específicos y todo lo necesario para la creación del jardín propio y su mantenimiento. Jardinería con Cecilia, los sábados a las 10 por Luz Satelital. Mucho más para ver. Desde lo más profundo de la selva amazónica llega un producto ecológico capaz de detener la caída del cabello, evitando la calvicie, exceso de grasa, caspa, seborrea y alopecia. Herbamatin, un tratamiento capilar simple y totalmente natural. Herbamatin está hecho a base de plantas. Usándolo con constancia, detiene la caída del cabello en tan solo 2 meses. La compañía internacional Marco Amorín ha realizado estudios sobre Herbamatin en millones de personas durante los últimos 5 años. Los resultados son extraordinarios, por lo cual hemos lanzado la loción como tratamiento capilar a base de plantas con propiedades terapéuticas capaces de estimular el crecimiento del cabello y detener su caída, acabando con la caspa, la calvicie, exceso de grasa y alopecia. Cuando usted aplica Herbamatin 2 veces al día y se da un masaje en el cuero cabelludo, el mismo se nutre y restablece. Es el único producto ecológico en el mundo capaz de tratar eficazmente la calvicie, porque es completamente natural. En el primero y segundo mes de uso, Herbamatin restaura el folículo piloso dañado, fortaleciendo la raíz del cabello. En el segundo y tercer mes, la caída del cabello cesa por completo. En el tercer mes inicia crecimiento del nuevo cabello, continúa creciendo el cuarto y el quinto mes, notándose cada vez más volumen y brillo. Pida Herbamatin para hombres y también para mujeres. TV Compras, productos de excelencia para su hogar. ¡Llame ya! En el 2000, Plus es más. Más moda, más mujer. Descubrir un mundo distinto, conocer lugares exóticos, prepararse para viajar de una forma visitante. Todas estas son las propuestas de la Fundación, que te brinda la información actualizada para ser un viajero activo. La Fundación, los domingos a las 21:30 por Luz Satelital. Mucho más para ver. El mejor remedio contra el SIDA es la prevención. Si vos tenés alguna duda de cómo prevenirte, no dudes en llamar al 0800 33 33 444. Estés en donde estés en toda la República Argentina. Y esto es por vos. Y por mí. Y en realidad es por todos. La prevención es la mejor práctica para evitar el SIDA. Pregúntenos al 0800 33 33 444. Es un servicio anónimo y gratuito. Para hacer mi trabajo me inspiro en la gente. Me fijo cómo se mueve, cómo habla, qué tiene puesto, qué colores usa. Porque el color también habla de uno. Me dijo mi Dalisa que tengo que levantar mi autoestima. Y es lo único que puedo levantar. Ay, pero si vos sos re linda por dentro. Y eso es lo que importa. A tu mamá